y me da mucho gusto saludar al doctor Giuseppe Lobruto, que ya está conectado. Giuseppe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ricardo. Yo conectado desde el complejo cultural. Muy bien, muy bien. Sí, hoy nos venimos acá a Ciudad Universitaria a ver a los Sí, sí, perritos, sí. a ver si se ven por ahí Muy en la padre toma. todo. Ahí estamos jugando con ellos. Pero bueno, tú nos traes un buen tema. Platícanos, Sí. Giuseppe. Fíjate que salió hace un par de semanas el artículo en La Jornada, Berlusconi ha muerto, que sigue el berlusconismo, de un diputado de la izquierda europea, pero que pone en evidencia creo que algunos elementos importantes sobre este personaje, que yo creo que fue uno de los más importantes en el escenario político de finales del siglo XX y estos primeros 20 años del siglo XXI, que es Silvio Berlusconi, que falleció el 12 de junio a los 86 años. Creo que es importante hablar de él porque creo que representa la expresión de este populismo de derecha, expresión del neoliberalismo puro del partido de empresa que él creó, Forza Italia, y que tuvo un papel determinante en los últimos gobiernos italianos, pero que creo que el elemento para poder entender la realidad de hoy, y no solo en Italia, sino en el mundo, es digamos, haber hecho normalización de la extrema derecha en Italia. Acordémonos que él fue el primer gran político italiano en restablecer y darle un rol principal constitucional a la extrema derecha, en ese entonces Movimiento Social Italiano, luego Alleanza Nazionale, que luego se transformará en Fratelli d'Italia, que es el partido que hoy gobierna, digamos, este país. Oye, pues te tocó en carne propia, ¿no? Vivir esos años. Así es, sí, estoy hablando de mi país, Italia, efectivamente, te voy a contar una anécdota. Mi familia, como te he dicho varias veces, es una familia que de izquierda, política, y me acuerdo yo tenía 10 años, Berlusconi para nosotros era hace ese entonces como el presidente del Milan, el presidente de Mondadori, y Milan con Berlusconi llegó a ganar la Champions League, la Copa de Campeones se llamaba en ese entonces en italiano, y de repente me acuerdo un tío que un militante de izquierda decía, se va a candidatear Silvio Berlusconi, nadie lo creía. Y bueno, fue, digamos, el éxito del momento, era 1994, iba a la secundaria. Y la verdad, yo tuve que vivir eso porque también milité en la izquierda italiana, en el partido, y como joven, y muchas manifestaciones en contra de él. Me acuerdo que formó, digamos, el debate con, digamos, en ese entonces, en esos 15, 20 años, desde los 22, desde los 12 hasta los 30, más o menos antes de llegar a España, a México, me formó como persona y claro, viendo todo esto ahora que él fallece, parece que fue otra vida, pero sí, me tocó vivirlo en carne propia, estimado No, Ricardo. sí. Ahorita precisamente, bueno, desde ayer que me mandaste el tema y empecé a hacer como comparativos, es muy curioso, o bueno, no hay casualidades, más bien hay que subrayarlo, como mientras Berlusconi estaba en Italia, pues acá también teníamos el salinato, ¿no? Y también yo estaba en la Sí, primaria viviendo esos discursos públicos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues te decía, vamos al primer mundo, México está ya en otro asunto y bueno, nos llegó el 94 y nos cambió completamente la sí. historia. Es interesante esos paralelismos, por lo menos entre Italia y México, y que por cierto, no guardaban muy buena relación México-Italia por aquellos años, te acordarás. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un paralelismo muy fuerte porque aunque Salinas no crea un partido de empresarios, está en el PRI, pero la lógica es esa. Y Berlusconi y lo que logra hacer es un partido de los empresarios y hace creer ese sueño del neoliberalismo que todos podemos ser ricos en algún momento. Y eso genera una locura a nivel, digamos, del pueblo, porque todos se identifican en grandes empresarios, aunque no tienen ni para comer. Pero bueno, eso es Claro. lo que sucedía. Y claramente los paralelismos son importantes, aunque como tú bien dijiste, en esos entonces nosotros no teníamos para nada una muy buena relación, pero Berlusconi fue un tipo polémico porque también tuvo una buena relación, fíjate, con Putin hasta los últimos días antes de morir, con Gaddafi, lo recibió varias veces en Italia. Sí. Él tuvo por ejemplo,
restableció unas relaciones que estaban rotas desde la Segunda Guerra Mundial, porque acordémonos que Italia, Libia era colonia de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo líbico, sobre todo después de la revolución de Gaddafi, de los 70, reclamaba a Italia unas indemnizaciones muy fuertes por todos los, digamos, que había sucedido durante la colonia. Pero Berlusconi más que nada no solo fue un tipo polémico, como Salinas fue un tipo que entendía que las finanzas jugaban un papel muy importante para enriquecerse y utilizar la política para enriquecerse. Él, quiero decir, se enriqueció gracias a la política y sin hacer políticas antes de llegar a ser primer ministro, porque él fue muy Claro. amigo de Bettino Craxi, líder del Partido Socialista, que le dio el monopolio, como a Slim se le dio el de las telecomunicaciones. ¿Se acuerdan cuando se vendían todas las, digamos, las emisiones estatales? Y él pudo hacer la red de televisión, fue el precursor y se hizo multimillonario. Pero también fue un tipo machista, un tipo que los escándalos digamos, fue al centro de la atención. Todos se acordarán de la típica frase, el bunga bunga, hasta llegó a decir que todas las fiestas que tenía de una escort que era la sobrina de Mubarak, líder de Egipto en ese entonces. Una persona tremenda, pero sí marcó la política italiana y sobre todo creó una división enorme dentro de la política italiana, pero al mismo tiempo lo que hizo es que le dio un golpe durísimo a la izquierda italiana, la hizo desaparecer, eso lo puedo decir. Así es, sí, y también me acuerdo muy bien cómo la izquierda italiana tenía una muy buena relación con el zapatismo de la época, ¿no? Sí, tocas un tema muy importante. La izquierda italiana tenía una buena relación con el zapatismo porque acordémonos que son la mediados de los 90, todo el movimiento no global, y todo ese movimiento no global va, digamos, hay en ese entonces un intento de acuerdo entre partido y movimiento, entre el partido de izquierda y los movimientos, que llegarán a la izquierda por primera vez al poder en 1996. Pero sin embargo, eso fue el principio del fin, porque la izquierda al llegar al poder tuvo que hacer muchísimos acuerdos igual con Silvio Berlusconi. Eh, Te cuento algo que me tocó vivir ahora que estuve en Italia. Uno de los grandes intelectuales de Italia, que fue el líder de Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti, que les aconsejo que lean uno de sus últimos libros, muy interesante para entender también su pensamiento. Me acuerdo cuando él estaba en el gobierno como ministro, en este gobierno de izquierda de Massimo D'Alema, decía que era muy amigo de Silvio Berlusconi, que lo respetaba mucho. Yo no sé hoy, después de tantos años, después de lo que Berlusconi significó para Italia, ese momento es llamado de la Segunda República, que rompió con Tangentopoli, que todo el escándalo de las mordidas que hubo a finales de los 80 y que hizo desaparecer los grandes partidos de masa. No sé, Fausto Bertinotti, ¿qué diría hoy sobre Silvio Berlusconi? Porque sí, Ricardo, marcó la historia política y social de Italia, marcó un nuevo rumbo al cual se encaminó Italia y fue precursor con respecto, por ejemplo, a Suecia, España y Finlandia, que son estos países donde apenas va ganando la extrema derecha. Berlusconi desde los 90 fue incluyendo paulatinamente a los de extrema derecha y en su gobierno, y eso, digamos, creó las bases para que hoy en Italia hay una aceptación de ese movimiento, de este partido, y sobre todo una fuerte aceptación para que esté en el gobierno, que es lo más preocupante. Así es, Giuseppe. Pues te agradezco muchísimo esta columna. Te mando un fuerte abrazo. Abrazos hasta allá al Complejo Cultural Universitario.